Iniciamos inmediato ya con nuestro segmento de entrevistas en vivo acá a través de Mundial FM e Intermedia Ecuador. Saludamos con el doctor Luis Concha Gavilanes, con quien vamos a analizar precisamente sobre el alcance y el impacto de las nuevas leyes aprobadas en la Asamblea y que ya están vigentes porque fueron publicadas en el registro oficial. Primero, la ley de solidaridad. Segundo, la ley de inteligencia. Y tercero, esta nueva ley que ya genera varias reacciones y demandas de inconstitucionalidad. Esta última ley, doctor, bienvenido, buenos días. ¿De qué forma podemos entender de que una sola ley pueda reformar a más de 18 leyes vigentes en el país? ¿Cuál va a ser el impacto de estas leyes? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, señor periodista, licenciado Caña, gracias por nuevamente un espacio en este prestigioso medio de comunicación. Radio Mundial 96.1, sin duda alguna una de las radios precursoras de la radiodifusión, no solamente en Riobamba, sino en el Ecuador. El gusto de estar siempre con ustedes y pues, ¿qué podemos decir sobre el tema asambleísta? Existen ciertos aspectos que se tienen que analizar y se tienen que guardar las formas. Miguel, el tema principal es que un proyecto de ley, cuando se aprueba la ley, tiene que ser analizado por la Asamblea porque tiene que cumplir con la técnica legislativa, especialmente el tema de que una ley no puede regular varias materias. En el tema de las últimas leyes que mencionaba usted, como es la ley de solidaridad, como es la ley de inteligencia, como es la ley de integridad pública, estas son presentadas por el Ejecutivo mediante la figura de un proyecto de ley como es la ley de urgencia económica. Entonces, en el mismo sentido, ¿qué podemos hablar de una ley de urgencia económica que resuelva temas penales? Estas tres leyes últimas aprobadas en la Asamblea fueron enviadas con ese carácter de económico urgente, pero de económico esas tres leyes, si analizamos, casi no tienen nada. Casi no tienen absolutamente nada. Mira, la Asamblea va haciendo revuelo desde hace mucho tiempo atrás. Por ponerles un ejemplo, no es el ánimo de exaltar a nadie, resaltar a nadie, pero una ley económica urgente, como por ejemplo en el caso que se hubiera dado de la mejor manera y que se hubiese aplicado en forma idónea, hubiese sido la ley de solidaridad para el tema de reconstrucción de Manabí, que el único objetivo era recaudar fondos para solventar un tema urgente que fue la reconstrucción de Manabí y de ciertos sectores de la costa afectados por el terremoto del año 2016. Pero acá tenemos proyectos de ley que en cuanto a urgencia económica tienden a regular, en primer lugar, lo que es el conflicto armado interno y dejar una puerta abierta, una ley demasiado elástica para que, porque vuela el mosco, exista conflicto armado interno. Cuando el conflicto armado interno debe cumplir varios protocolos que no nacen de la Constitución, que no nacen de la ley, sino que nacen de lo manifestado por organismos internacionales, por normativa internacional, por las consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, todo esto deja mucho a pensar que el gobierno, con todo su plan de trabajo que tiene, le conviene estar siempre en un conflicto armado interno, le conviene tener cercado el centro histórico de Quito, le conviene seguir gobernando con vallas. Con decretos y de excepción. Obviamente, y en el hecho de tener un conflicto armado interno, hacerlo mediante vía decreto, para, en cierto modo, una salvaguarda, de pronto vaya a perder mayoría en la Asamblea o de cualquier otra forma. Entonces, yo considero que estos proyectos de ley no cumplen esta técnica legislativa y más allá de eso nosotros podemos observar que, en resumen, en el tema de la ley de solidaridad es una ley que
vulnera derechos y derechos de primer orden, vulnera libertades de las personas, si bien a cambio de la seguridad que nosotros nos damos, esto es muy antiguo y habla mucho la doctrina que el Estado te protege y que a cambio de eso tú le debes obediencia, es decir, respeto, debes cumplir la norma, es el sistema de pesos y contrapesos. Pero de ahí a que te puedan allanar tu vivienda sin orden judicial y que esto se revise al día siguiente, a ver si es que Eso violenta derechos constitucionales, derechos humanos. vulnera derechos constitucionales como el derecho de libertad, el derecho de asociación. Y esto es lo que el no se derecho está de diciendo, expresar. mire, doctor, y nos preocupa realmente de que eso no se dice. O sea, se quiere hacer ver de que la aprobación de esta ley es la gran maravilla para el país, pero vemos desde la primera ley aprobada con una mayoría del gobierno, mire que pudo también tomar algunos cuantos independientes y a Pachacuti. Se quiere o no se dice la verdad de realmente el alcance de esta ley, doctor. Exactamente. A ver, yo creo que estamos acostumbrados a ver que la mayoría, las mayorías que siempre han existido en la Asamblea obedecen al poder de turno. No ahora. Ahora más que No nunca, ahora, mire. ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Yo creo que esto es una réplica de lo que empezó a pasar en el año 2017 o posterior a la muerte cruzada en el gobierno del correísmo, que existió una mayoría parlamentaria increíble en la que se aprobaba todo lo que se presentaba y ahora no es la excepción. Antes teníamos de pronto actores, actrices, participantes de realities, ahora tenemos muchachos dibujantes, tenemos personas que no tienen una experiencia en administración pública y que son demasiado jóvenes, sin atacar la juventud en ese sentido, porque obviamente no hay que hablar en términos generales, tenemos asambleístas muy preparados, pero tampoco sale a flote esa preparación. Pero es que hay demasiados cálculos políticos y amarres dentro de la Asamblea y como usted decía, doctor, o sea, lamentablemente el nivel de debate de esta Asamblea o de las asambleas últimas no ha mejorado y no va a mejorar, porque simplemente se sigue poniendo de candidatos y llegan a la Asamblea cualquiera. William, hay debate a conveniencia. Mire, yo tenía muchas expectativas pues, por el asambleísta, el segundo asambleísta que ingresó por parte del partido ADN, por Kevin Gallardo, a quien lo considero mucho, lo tengo mucha estima, porque es un joven con una preparación increíble, lo demostró en su preparación académica universitaria, lo ha demostrado en su preparación de posgrado en Colombia, en el externado de Colombia, conoce demasiado sobre derecho internacional, pero saber que se suma este tipo de cuestiones, de cómo vota el oficialismo, me parece que es un contraste con las expectativas que se tenía. O sea, ¿dónde Entonces, quedan los principios y valores? ¿Dónde queda la preparación? ¿Dónde queda la preparación? O sea, ¿Dónde queda la preparación? vemos de que en la Asamblea simplemente hay una aplanadora oficialista y que todos ellos se alinean a lo que le dice el gobierno. Antes teníamos los proyectos de ley que realizaba Alexis Mera y todo el mundo lo aprobaba. Ahora no sabemos quién elabora esos proyectos de ley, pero también se están aprobando en plancha. Pero mira, o sea, lo terrible que es lo que pasa, Miguel, es el tema cómo se trata estas normativas en la Asamblea. Un proyecto de ley, voy a topar una cuestión para ejemplificar lo que está pasando en la Asamblea con la Ley de Integridad Pública. A ver, esta ley de integridad pública, entre otras reformas, la última ley aprobada. exactamente, reforma la ley orgánica del servicio público, la LOSEP, la ley que regula los servidores públicos, para que de pronto las personas que escuchan y no conozcan en las instituciones, como por ejemplo gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, MIES, entre otras, existen servidores públicos y trabajadores. Los servidores públicos son las personas que hacen el trabajo aparentemente intelectual de escritorio, de oficina, que están reguladas por la LOSEP. ¿Y cuáles son las reformas, Miguel? En la técnica legislativa, cuando se va a reformar una ley, existen las siguientes formas. O derogas un artículo o lo reformas. Y si lo reformas, vas a adicionar algo o vas a suprimir algo. Esas son las tres cosas. Y en el caso del retiro voluntario o jubilación, como lo nombran coloquialmente, al tema de la desvinculación
voluntaria de los servidores públicos, tú tenías la regulación que el servidor público podía retirarse a partir de los 60 años, siempre y cuando haya cumplido con 380 imposiciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y pues obviamente como beneficio tenía 5 sueldos por cada año contado a partir del 5.º año. Eso decía la ley. Eso decía Dice, la no norma. es que decía, dice la norma. Bueno, ahí viene el problema. Eso decía la ley orgánica del servicio público y ahora como ya fue publicada la ley orgánica De de integridad pública. integridad pública. O sea, le dejen el vacío a la ley anterior. Reforma esta y dice que ahora la jubilación o el retiro voluntario del servidor público es a partir de los 65 Pero años. doctor, ahora dicen los señores de la Asamblea que se han equivocado Ahí y que viene van a el tema. corregir con esta otra ley que están Es que ese es el tema. tratando de No, es que- aprobar. no es que se equivocaron. Una cosa es que se echan para atrás ahora porque esto se convierte ya en un Porque tema la de reacción opinión social pública. comienza a hacerse sentir. Exactamente. A ver, es que tienes 3 cosas tan simples. No sé si está por demás el ejemplo o en cierto modo llega a ser absurdo, pero en el fútbol solamente tienes 3 resultados, que es ganar, perder o empatar. Ujú. Entonces, acá también tienes 3 alternativas: derogar, suprimir o adicionar. Y lo que hiciste es reformar, cambiando el sentido de la norma, y ahora dices, nos equivocamos. Qué vergüenza, oye, Más de qué vergüenza. Más de 75 asambleístas. Nos equivocamos, no puede ser posible. Entonces, ¿cómo quedaría la norma? Porque la reforma fue, si quieres retirarte con un beneficio económico a partir de los 65. Si quieres retirarte a los 60 puedes, pero sin beneficio económico. Pero no tienes beneficio. Mira, había casos, por ejemplo, de personas, ejemplo puntual en Spoch, que se les aprobó ya la jubilación para el 2025. Sin embargo, su retiro tenían que advertirlo con 15 días de anticipación y muchas personas ya no saben qué hacer. Dicen, y ahora, si es que me retiro, ¿salgo o no salgo con el beneficio económico? Pero ahora la Asamblea dice, nos equivocamos y lo vamos a corregir. No lo han corregido, lo vamos a corregir en la ley de protección de áreas, en la ley orgánica de áreas de protección, perdón, en la ley orgánica de áreas protegidas. ¿Usted cree que en esa ley orgánica puede entrar esta corrección, esta enmienda? La ley orgánica de áreas protegidas regula las áreas protegidas, pero no lo laboral. Pues. El Parque Nacional Sangay, el Yasuní, las áreas protegidas de Galápagos, el Cerro Los Cedros. Entonces, eso regula la ley orgánica. Es como decir, bueno, el estudiante vago se equivocó en el trabajo de matemáticas y lo va a corregir en el trabajo de ciencias naturales. Entonces, lamentablemente tenemos ese nivel de asambleístas. Ese nivel de asambleístas y ese nivel de asamblea. Ahora, miren, las viejas prácticas siguen vigentes en la asamblea. O sea, una asamblea realmente para olvidarse. Una asamblea con una mayoría oficialista que quiere hacer lo que ellos creen, pero que no va a beneficiar al país como tal, sino genera este tipo de alertas como las que estamos hablando. Exactamente, son viejas prácticas. Vemos que no existe una planificación como se venía antes. Antes del gobierno, si no tenía una planificación en su plan de trabajo, ahora que tiene control en los poderes, se puede ver que esta falta de planificación se extiende también al tema legislativo. Mire, yo creo que la cuestión legislativa en tan poco tiempo viene a menos. No podemos olvidarnos nosotros que el respaldo al actual presidente de la República en nuestra provincia fue mayoritario. Pero ¿cuál es la atención que le está dando a la provincia? Exactamente. ¿Y cuál es la gestión que están haciendo dos asambleístas de Chimborazo que ahora están como vicepresidentas de la asamblea? O sea, es la pregunta, la interrogante que nos hacemos cada día. Yo considero que la asamblea se está convirtiendo en un show. No hay que ocultar, no hay que minimizar las cosas que están pasando, pero bueno, tenemos la crítica ciudadana, yo he conversado con varios servidores públicos. Pongo el caso del tema de la SPOSH, de personas que fueron aprobadas, tanto las que están en el régimen LOCEP y las que están en el régimen Ley Orgánica de Educación Superior, que fueron aprobadas su jubilación. Y a esas personas pregúntales, pero estamos con las cosas bien, ¿no? O cuando te dicen, ¿cuántos son sus honorarios de esto? Más del 15% del IVA, pero está mucho.
Pero eso fue lo que votaron Es lo ustedes. que votaron y aprobaron. Es lo que Y aprobaron. eso, y están aceptando. Ahora, ¿usted qué opina sobre el tema que está pasando? No, es que es un error y ahora mi jubilación y cosas así. Hay mucha gente que está arrepentida de haber apoyado Demasiadas personas. a este proyecto político tras de lo que está ocurriendo. Miguel, y lo peor que a mí el tema de fondo, como lo decía, aparte, no solamente es el tema en cuanto a las leyes que se están aprobando, sino el show de la Asamblea, que tampoco está bien. Bueno, yo creo que las personas que estamos en la carrera del derecho, de pronto abogados, jueces, fiscales, no se van a espantar por cosas como, por ejemplo, proyectos de ley en cuanto a que se revise la edad para el consentimiento sexual en cuanto a los adolescentes. O sea, Es lo que se ha mediatizado y se ha viralizado y lo que están haciendo el show ahora, especialmente para tratar quienes del servicio público. ahora son parte de la mayoría oficialista en la Asamblea para desviar la atención, una cortina de humo para desviar la atención de eso que hicieron con el tema del servicio público. Exactamente. A ver, lo que está mal que de pronto se intente presentar un proyecto de ley para beneficiarse personalmente o porque tenga un problema. Sí, es un problema, pero son labores propias del asambleísta presentar proyectos de ley. Y el tema, a ver, otra cuestión, el consentimiento sexual en el Ecuador es a partir de los 14 años. Entonces, no sé cuál es la posible reforma o qué es lo que se está hablando en la Asamblea. ¿Qué se está tratando en la Asamblea? Es la verdad? O sea, la ley está. Exactamente, mira, la UNICEF trata mucho este tema y podemos analizar nosotros sin mucho esfuerzo ingresando netamente a los buscadores. Tenemos que consentimientos para temas sexuales, perdón, vienen desde los 12 años en países como Argentina y Uruguay, por ejemplo, que eso ya queda criterio. O sea, se está haciendo un de show. los estados, Se está de los- escandalizando sobre esta situación Sí, me parece un escándalo con la finalidad de desviar la atención. desviar la atención respecto a los errores que está cometiendo. Doctor, la Asamblea. en la parte final conocemos su agenda. ¿Cuál va a ser el impacto social, por una parte? La vigencia de esta ley de integridad pública que reforma, como decíamos, a 18, 19 leyes. Ahora, ante ellos se han presentado varias demandas ya de inconstitucionalidad. Estas 3 leyes aprobadas en la Asamblea deberían ser declaradas inconstitucionales. ¿La Corte Constitucional debe tomar el asunto en este tema? Sí, yo creo que la probabilidad más alta es que la Corte Constitucional se dé de baja estas leyes. Yo considero que la Corte Constitucional es el organismo más poderoso del Ecuador, el organismo que tiene más poder, porque es el organismo que entre sus funciones tiene el control constitucional. La Corte Constitucional es el único organismo que se puede dar de baja las sentencias de un juez de última instancia, eso más, las sentencias de casación. El único organismo que puede darse de baja eso es la Corte Constitucional. Los decretos presidenciales, el único organismo que se puede dar de baja es la Corte Constitucional. Las leyes aprobadas es la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es uno de los principios o el ejercicio que hace la Constitución? La Corte Constitucional es revisar si es que las normas no guardan armonía con la Constitución o atentan a derechos constitucionales o derechos que consten en tratados internacionales. Es decir, la última palabra ahora la tendría la Corte Constitucional sobre estas 3 leyes últimas que ya fueron aprobadas en la Asamblea por esa mayoría oficialista y que ya están vigentes en el país. Exactamente, pero ahora no sé cuál va a ser el discurso, porque, por ejemplo, cuando tuvimos mayoría, cuando el gobierno se dio cuenta que tenía, o se enteró que tenía mayoría parlamentaria y empezaron a trabajar en la Asamblea, dijo, no necesitamos reformar la Constitución. Es decir, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 no es el problema, porque el gobierno dijo, tenemos mayoría y podemos trabajar, así es que no va la consulta popular, no va la Asamblea, que fue la oferta de campaña. Entonces, ahí viene el tema. Solamente pongo un ejemplo, William. La Ley de Integridad Pública manifiesta que el hecho de que te cambien de funciones en el servicio público, el día de mañana estás en estas funciones, mañana en estas. Eso es considerado despido intempestivo. Eso en el ámbito laboral, pero en el ámbito Código del Trabajo. Pero en el ámbito servicio público, la Corte ya se ha pronunciado que el cambiarte de funciones a cada momento recae en acoso laboral.
Y eso lo fundamenta en base a tratados internacionales. Pero ahora me vienen con una ley de integridad pública que me dice que el cambio de funciones, la conveniencia de la máxima autoridad, ya no es considerado como acoso laboral. ¿Quién dice? Esto viene desde la Declaración de Derechos Humanos, esto viene por parte de sentencias de la Corte, de la Corte Interamericana. Hay regresión de derechos con estas leyes. Eso es regresión Y vulneración de derechos también. Exactamente. Es decir, debería ser declarada inconstitucional estas tres leyes. Las tres normas. Las tres normas que fueron aprobadas en la Asamblea y que están vigentes en el país porque ya las publicó el gobierno. Las dos en el registro primeras oficial. atentan libertades, atentan debido procedimiento. La última es regresiva de derechos. Entonces, lo que tiene que hacer la Corte Constitucional previo al trámite respectivo y dar tratamiento a las denuncias a las demandas de inconstitucionalidad es declarar inconstitucionales por el fondo y por la forma a todas estas leyes. Muchas gracias, muy amable. Nuestro invitado, al doctor Luis Concha Gavilanes, nuestro analista político en esta mañana.